En esta presentación voy a analizar la transición del régimen jurídico del Estado de México hacia el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, tomando tres ejemplos muy concretos: alimentos, divorcio y personas con discapacidad. Lo importante es entender desde el inicio que el Código Nacional no vuelve a crear esos derechos. Los alimentos, el divorcio o la capacidad jurídica ya tienen una regulación sustantiva. Lo que cambia principalmente es la manera de llevar esos derechos ante un órgano jurisdiccional y hacerlos efectivos. Por eso, mi análisis no consiste únicamente en comparar números de artículos, sino en identificar qué permanece, qué cambia y qué se fortalece con la transición al modelo nacional. ¿Cómo debemos entender esta transición? Para evitar confusiones debemos distinguir cuatro niveles. Primero está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece los derechos humanos y las garantías que deben respetarse. Después está el Código Civil del Estado de México, que regula el contenido sustantivo de las relaciones familiares, por ejemplo, quién tiene derecho a recibir alimentos o cuáles son los efectos jurídicos del divorcio. En tercer lugar está el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que establece actualmente la forma de tramitar esos asuntos cuando resulta aplicable. Y finalmente encontramos al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuyo propósito es homologar las reglas procesales civiles y familiares en todo el país. En términos muy sencillos, el Código Civil nos dice qué derecho existe, los códigos procesales nos dicen cómo hacerlo efectivo. Alimentos, de la protección a la efectividad. El primer ejemplo es el derecho de alimentos. Aquí encontramos una clara continuidad. Constitucionalmente, el artículo cuarto protege a las familias, reconoce el derecho a la alimentación y, tratándose de niños, niñas y adolescentes, obliga a observar su interés superior. En el Estado de México ya existe una protección procesal importante. El artículo 5.43 del Código de Procedimientos Civiles permite que el juez fije de oficio una pensión provisional y ordene descuentos incluso desde el inicio del procedimiento. Entonces, ¿qué aporta el Código Nacional? No inventa la pensión provisional, lo que hace es homologar y reforzar los mecanismos de cumplimiento: investigación de ingresos, descuentos, embargo y registro de personas deudoras. Rogina Villegas explica que la obligación alimentaria es personalísima y depende tanto de la necesidad del acreedor como de las posibilidades económicas del deudor. Por ello, el cambio relevante puede resumirse así: en alimentos, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares busca convertir el reconocimiento del derecho en un cumplimiento realmente eficaz. Divorcio, autonomía y concentración procesal. Aquí tampoco partimos de cero. El Estado de México ya reconoce el divorcio incausado, es decir, que una persona puede solicitar la terminación del matrimonio sin estar obligada a demostrar una conducta culpable del otro cónyuge. Esto coincide con la evolución jurisprudencial de la Suprema Corte, que ha relacionado la decisión de continuar o no dentro del matrimonio con el libre desarrollo de la personalidad. Por tanto, la innovación del Código Nacional no consiste en crear el derecho a divorciarse. El cambio está principalmente en el procedimiento. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece una vía especial para el divorcio bilateral, favorece la oralidad, la concentración de actuaciones y permite separar la disolución del vínculo de otras controversias que todavía puedan existir, como lo son alimentos, guarda y custodia o cuestiones patrimoniales. Dicho de otra manera, el derecho permanece, pero el procedimiento pretende ser menos formalista y más concentrado. Personas con discapacidad es el siguiente tema que les voy a dar, el cambio más profundo incluso. El tercer tema presenta desde mi perspectiva la transformación jurídica más importante. La Constitución, en su artículo primero, prohíbe expresamente la discriminación por discapacidad y obliga a todas las autoridades a proteger los derechos humanos
Sin embargo, en la legislación local todavía encontramos figuras vinculadas con incapacidad, interdicción, tutela y representación. Aquí, el artículo 445 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares produce un cambio fundamental porque parte de una afirmación distinta. Todas las personas mayores de edad tienen capacidad jurídica plena. A partir de este principio, la respuesta que ya no debe ser sustituir automáticamente la voluntad de la persona, sino proporcionarle los apoyos necesarios para comprender, comunicarse y manifestar sus decisiones. La Suprema Corte también ha avanzado en esta dirección al cuestionar el modelo tradicional de interdicción. Por eso aquí no hablamos únicamente de agilizar un procedimiento, hablamos de un auténtico cambio de paradigma, de sustituir la voluntad a respetarla y a apoyarla. 3 materias, 3 tipos de transición. Si reunimos los 3 ejemplos, podemos observar que el impacto del Código Nacional no es idéntico en todas las materias. En alimentos, el cambio central es la efectividad, hacer que la pensión realmente se investigue, se asegure y se pague. En divorcio, la transformación se encuentra en la concentración y simplificación procesal, porque el derecho a disolver el vínculo ya estaba reconocido. Y en personas con discapacidad encontramos un cambio todavía mayor, un nuevo paradigma de capacidad jurídica, apoyos, voluntad y preferencias. Esta distinción es importante porque demuestra que no sería correcto afirmar simplemente que todo cambia con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En realidad, algunas instituciones se conservan, otras se fortalecen y otras requieren una verdadera armonización de la legislación local. Conclusión. Para concluir, considero que la transición al Código Nacional debe entenderse como un proceso de homologación procesal con orientación constitucional. El Código Civil del Estado de México conserva una función esencial porque sigue regulando el contenido sustantivo de las relaciones familiares. Lo que progresivamente cambia es la técnica procesal mediante la cual esos derechos llegan a los tribunales. Por eso, la principal conclusión de este análisis es que la innovación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares no puede medirse únicamente por la aparición de nuevos artículos. Su verdadera importancia se observa en 3 resultados concretos: mayor eficacia en alimentos, mayor concentración en divorcio y mayor reconocimiento de la autonomía de las personas con discapacidad. En consecuencia, la transición no debe verse solo como un cambio de códigos, sino como una oportunidad para que el procedimiento responda de mejor manera a los derechos humanos, a la jurisprudencia de la Suprema Corte y a las necesidades actuales de la justicia familiar. Muchas gracias. Soy Alma Verónica Flores Rodríguez de la Universidad UTL. Muchas gracias.